11, hermano, versículo 32 en adelante. Hebreos capítulo 11, versículo 32 en adelante, aleluya. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Yefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fugas a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra leída, Dios mío. Que tu nombre, Señor amado, sea o continúe, Dios mío, siendo glorificado, Padre, en este lugar. Que tu nombre, Señor amado, continúe glorificándose, Padre, en nuestras vidas y en nuestros corazones, por medio de tu palabra, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por este tiempo, Señor, que nos estás permitiendo tener, Dios mío, por este día, Señor amado, que has hecho, Padre, para que nosotros podamos glorificar y exaltar tu nombre, como tu palabra lo dice. Este es el día que ha hecho Jehová para alabanza de tu gloria, Dios mío. Nos gloriaremos, Padre, y alabaremos tu nombre, Dios mío. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que ha sido leída. Ministra las vidas, ministra los corazones presentes, Dios, en este lugar. Ministra, Señor, cada oyente, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para honra y gloria suya. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Estaremos, hermanos, hablando en esta hermosa tarde la última parte, amados hermanos, de la doctrina de la fe. Amén. Estaremos hablando, amados hermanos, acerca de las victorias obtenidas por medio de la fe. Hace algunas semanas comenzamos, hermanos, este hermoso capítulo de la Escritura, donde hemos visto tantos ejemplos de fe, hermanos, que han servido para fortalecer nuestras vidas espirituales. Amén. Que han servido, amados hermanos, para que nosotros nos mantengamos, hermanos, firmes y estables. El escritor ha mencionado, como bien dice, hermanos, en el capítulo 12, una gran nube de testigos. Amén. Ha mencionado una cantidad, hermanos, de personas que estuvieron, que existieron, que fueron antes que nosotros. Y no fueron personas, hermanos, con poderes angelicales o con, hermanos, naturaleza angelical. Fueron personas, amados hermanos,
como nosotros, con un cuerpo, con un alma. Personas como nosotros de carne y hueso. Personas, hermanos, que también tenían sentimientos, que también tenían temores, que también, amados hermanos, muchas de las veces fueron tentados a renunciar, a esconderse, a huir, hermanos. Personas ejemplares, hermanos, que el escritor las está tomando para alentar la fe de los oyentes que están debilitando. Al punto, hermanos, de que el escritor se da cuenta de que la lista es grande. Y en el verso 32, él dice: ¿y qué más digo? Ya les he mencionado una gran cantidad de hombres. Les he mencionado lo que el pueblo de Israel junto con su líder Moisés obtuvieron mediante la fe. Les he hablado acerca de las victorias que obtuvo el pueblo cuando fue liderado por Josué. Les he hablado acerca de los resultados que tuvieron aún los gentiles como Rahab por haber creído en Dios. ¿Qué más digo?, dice el escritor. ¿Qué más digo? Eso era suficiente. Pero a más de eso añade, y él dice: porque el tiempo me faltaría. Amén. Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jeftef, de David, así como de Samuel y de los profetas, dice la escritura. Amén. Tiempo me faltaría, es decir, que la lista, hermano, es aún más larga de lo que nosotros podemos imaginar. Es aún más larga. Del versículo 32 que nosotros hemos leído, hermano, al versículo 40, tenemos por lo menos otros 20 mensajes, amados hermanos, para nuestra vida. 20 mensajes en esos capítulos, resumidos en los que el escritor está, hermano, diciendo: tiempo me faltaría para contarles de todas las hazañas, de todas las cosas que estos hombres obtuvieron por medio de la fe. Tiempo me faltaría para detallar cada momento que estos hombres vivieron. Él dice: contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jeftef, de David, así como de Samuel y los profetas. Todos, hermanos, tenemos un poco de conocimiento acerca de lo que la Biblia dice, hermanos, de estos hombres. Igual, hermanos, que los que ya hemos mencionado, fueron hombres, amados hermanos, que le creyeron a Dios a pesar de sus altas, de sus bajas, a pesar, hermanos, de los conflictos, de las adversidades que vivieron, a pesar, amados hermanos, de que la mayoría del pueblo se rebelaba contra Dios y ellos, hermanos, sufrían también juntamente con el pueblo. Nosotros encontramos, hermanos, lo que la Biblia nos dice acerca de Gedeón, cómo este hombre le creyó, hermanos, a nuestro Dios. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, verso 1 al capítulo 8, verso 35, nos relata, hermanos, la historia de este hombre. Un hombre, amados hermanos, que cuando fue llamado o visitado por Dios, hermanos, no estaba pasando el mejor momento como nación. Cuando Gedeón, hermanos, fue visitado por el ángel de Jehová, Israel como nación estaba pasando un momento terrible, pues la Biblia dice que habían, hermanos, caído por 7 años en manos de los madianitas, quienes los habían sometido, hermanos, quienes habían, hermanos, los habían llevado a ellos, hermanos, a un extremo terrible.
Los habían saqueado, tenían a la nación, hermanos, empobrecida. Había una crisis, hermano, económica, una crisis social. No podían, hermanos, valerse estas personas por ellos mismos. Se sentían impotentes ante los madianitas. La razón por la que habían sido sometidos, la Biblia dice, por causa de la desobediencia. El libro de los Jueces nos enseña cómo el pueblo de Israel cayó en un círculo, hermano. Parecía que estaban en el desierto dando vuelta. Cuando ellos, hermanos, eran levantados o ayudados por Dios, servían a Dios por un momento, pero nuevamente volvían a hacer lo malo. Jehová los entregaba en manos de sus enemigos. Una vez más clamaban a Dios, Dios los volvía a levantar, volvían a hacer lo malo. Una vez más Dios los entregaba, y vemos ese círculo, amados hermanos, en el libro de los Jueces. Tanto así que estos versículos que hemos leído nos dan, amados hermanos, por lo menos 4 nombres, hermanos, que se registran en el libro de los Jueces. El nombre de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Yefté, son referencias que encontramos en ese libro. Que cuando el pueblo, hermanos, menguaba en fe, siempre hubieron hombres que le creyeron a Dios. Siempre hubieron hombres que le creyeron a Dios. Vemos, hermanos, que Gedeón era un joven, dice la palabra. Los madianitas llegaban al pueblo de Israel, destrozaban, hermanos, todos sus sembrados, acababan con sus ovejas, con su ganado, dejando en una ruina total a la nación. Estaba este hombre, hermanos, preparando, tratando de adelantarse a que los madianitas llegaran, tratando, hermanos, de sacar un poco de cosecha antes que ellos vinieran para esconderla y sobrevivir. Cuando se le apareció el ángel de Jehová diciendo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón dice: ¿cómo es que Jehová está con nosotros? Pues si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha permitido que estemos pasando? Tal vez Gedeón no entendía todo lo que sus padres, hermanos, habían hecho. Dice Gedeón: ¿a dónde está lo que vuestros padres nos han contado de cómo Jehová, el Dios de quien me habla, libertó al pueblo de Egipto? Cómo lo sacó con mano fuerte, cómo lo guardó por 40 años en el desierto, y por qué ha permitido que hoy caigamos en tal situación. Gedeón está, hermanos, tratando de obtener respuestas a las incógnitas, a las interrogancias que él tenía. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero vemos, amados hermanos, que ahí el ángel de Jehová le dice: amados hermanos, prepárate, porque con esta fuerza, o ve, porque con esta tu fuerza, con esta valentía, con ese coraje que tienes, con esa fortaleza espiritual que tienes, vas a librar al pueblo de las manos de los madianitas. Gedeón dice: ¿cómo voy a hacer yo eso si soy de una familia pobre? Yo soy el menor de la casa. Pero la respuesta, amados hermanos, de Dios a Gedeón es que le dice Dios: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gloria al Señor. Como a un solo hombre. Estas palabras, amados hermanos, a pesar de que Gedeón no se quedó ahí y siguió pidiendo señales, amados hermanos, a Dios, pero estas palabras sin duda alguna fortalecieron en fe, amados hermanos, la vida de Gedeón de una manera grande. Amén. De tal manera, amados hermanos, que de ahí en adelante nosotros vemos cómo Gedeón comienza a obedecer las instrucciones que Dios le da, hermanos. Y eso es una muestra de fe. Eso es una evidencia de fe. De ahí en adelante Dios le dice: ve a casa de tu padre, derriba el altar que hay en casa de tu padre. Y Gedeón sin ningún temor va y hace lo que Dios le está diciendo. De ahí, amados hermanos, Gedeón se prepara cuando los madianitas venían. Conforme a lo que Dios le había dicho, hizo
tocar, hermano, su trompeta, su chofar, el pueblo se reunió. La Biblia registra que se reunieron alrededor de 32,000 hombres de guerra. Pero yendo por el camino, Dios le dice a Gedeón: la cantidad de hombres que van son muchos. No vaya a ser que el pueblo diga por la cantidad que vamos, por la muchedumbre de personas que vamos, que obtuvimos victoria. Dios le da instrucción y le dice: levántate por la mañana y dile cuántos de ellos se quieren regresar. Dice la Biblia que aquel día, amados hermanos, Gedeón se levantó temprano y le dijo: el que no esté seguro, el que quiera regresar, que regrese. Y dice la Biblia que regresaron 22,000 hombres, quedando 10,000 con ellos. Pero aún así Dios le dice: aún el pueblo que está es mucho. Amén, es mucho. Una vez más el ejército que había quedado con Gedeón fue probado. Dios le dijo de qué forma lo probara, llevándolo a las aguas y poniendo aparte lo que él le dijera. De tal manera, amados hermanos, que la Biblia registra que solamente 300 hombres quedaron, hermanos, para pelear contra los madianitas. Cuando también la Biblia misma nos registra que los madianitas eran, hermanos, una gran cantidad de personas. Eran incontables, hermanos, eran hombres de guerra. Pero con todo esto, Gedeón, hermanos, no se atemorizó. Con todo esto, amados hermanos, creyó que el Dios que lo había llamado le iba a dar la victoria. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gedeón creyó, amados hermanos, que el Dios que lo había llamado es Dios, hermanos, no por la cantidad de hombres que le sirvan, no por la cantidad de personas que peleen. Dios es Dios, amados hermanos, sobre todas las cosas. Es Dios con muchos, es Dios con pocos, es Dios con nadie, amados hermanos. Él sigue siendo Dios. Alabado sea su nombre, aleluya. Con estos 300 hombres, hermanos, Gedeón siguió las instrucciones que Dios le había dado. Y la Biblia registra cómo obtuvo una gran victoria contra los madianitas, dividiendo estos 300 hombres en 3 escuadrones de 100. Nada, hermanos, que puso espada en sus manos. Les dio una trompeta, les dio un cántaro con ateas encendidas y les dijo: vayamos y parémonos y hagan lo que yo voy a hacer. Toquen las trompetas y a una voz griten por la espada de Jehová y de Gedeón. Y la Biblia registra cómo Dios enloqueció el campamento de los madianitas, tanto así, amados hermanos, que los madianitas comenzaron a confundirse y a matarse entre ellos mismos. Y todo esto, amados hermanos, aconteció porque hubo alguien quien le creyó a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hubo alguien, hermano, quien estaba convencido de que Dios era el único que los podía librar, amados hermanos, de la mano de sus enemigos. Y Dios lo hizo así. Por eso la Biblia dice: tiempo me faltaría, contando de Gedeón. Estos hombres, hermanos, que obtuvieron tremendas victorias por medio de la fe. Contando de Barak, dice la escritura en el libro de Jueces capítulo 4 verso 5, hermanos, al 24. Relata esos pocos versículos, hermanos, la historia de Barak. Glorias sean dadas al nombre de nuestro Dios, quien, hermanos, también creyó, amados hermanos, a Dios y peleó contra el ejército de Canaán. Un ejército poderoso que la Biblia dice que este ejército, hermanos, dirigido por un hombre experimentado, amados hermanos, de guerra, dice, amados hermanos, llamado Sísara, dice la palabra que este ejército contaba con 900 carros cerrados. Un ejército poderoso, hermanos, de la ciudad de Canaán. Pero con todo esto, amados hermanos, Barak creyó lo que Dios habló por medio, hermano, de esta mujer llamada Débora, quien era juez y quien era profetisa en Israel. Mire, amados hermanos, que en esta ocasión la Biblia no registra que Dios trató
aunque Débora le dice a Barak: ¿acaso Dios no te ha ordenado que escoja cierta cantidad de hombres? Pero fue por medio de Débora quien Dios habló a este hombre, y este hombre creyó, amados hermanos, y fue a la batalla. Y al igual que Gedeón, también experimentó, hermanos, una gran victoria, porque fue en obediencia a lo que Dios habló por medio de su profeta. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios, hermanos, también dice que trastornó, hermanos, la mente de estos hombres, y comenzaron a huir despavoridos, hermanos. Se olvidaron de sus carros. El mismo jefe, hermanos, o líder del ejército, Sísara, comenzó a huir desesperadamente, hermanos. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que Dios quebrantó todos los carros de Canaán, todo su ejército a filo de espada, no a filo, hermanos, de la espada de los hombres, sino que Dios, hermanos, peleó a favor de ellos. Y esta victoria está registrada ahí, amados hermanos, para que nosotros podamos mirar que estos hombres le creyeron y obedecieron a nuestro Dios cuando fueron llamados por Él. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué más os digo? ¿Por qué tiempo me faltaría contando de Sansón? La Biblia registra en el libro de Jueces, capítulo 13, verso 1 al 16, o al capítulo 16, hermanos, al versículo 31, que a pesar, hermanos, de que fue un hombre que no cumplió, amados hermanos, con todo lo que se le demandaba, fue un hombre que, hermanos, cometió muchas faltas, muchos pecados, y esto, hermanos, también lo llevó a tener consecuencias terribles. Pero la Biblia nos enseña, amados hermanos, que este hombre terminó sus días, hermanos, clamando a Dios y reconociendo su dependencia de Dios. Este hombre terminó sus días humillándose delante de Dios, hermanos, y pidiéndole a Dios que le permitiera, amados hermanos, aun que le costara su vida, que le permitiera, amados hermanos, destruir a los enemigos de su pueblo, ya que con esa razón Dios lo había levantado. Para esa razón Dios lo había preparado, hermano. Para esa razón Dios había permitido que este Sansón naciera milagrosamente, para que librara a su pueblo de la mano de sus enemigos. Una y otra vez Sansón tuvo, hermano, grandes victorias, tuvo grandes hazañas, venció a muchos de sus enemigos. Hay registros extraordinarios de cómo este hombre, con el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia, se enfrentó, amados hermanos, a cantidades de hombres con instrumentos insignificantes como la quijada de un asno, y lo venció, lo derrotó, porque el Espíritu de Dios estaba con él, hermano. Claro, no fue así cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, pero terminó su día humillándose, creyendo, reconociendo, hermanos, que había pecado, que había, hermanos, defraudado no solo a Dios, sino a todo su pueblo. Y este hombre, hermanos, terminó sus días creyendo que Dios era el único que podía librar a su pueblo de sus enemigos. Dios era el único que podía librar a su pueblo de sus enemigos. Sansón sabía que no era por su propia fuerza, hermano. Sansón se dio cuenta que cuando Dios, hermanos, no está en el asunto, las cosas, hermanos, no funcionan. La Biblia registra en el Salmo 127 diciendo que en vano vela la guardia si Dios no está, hermanos, en el asunto. Es en vano, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Este hombre reconoció, este hombre, amados hermanos, terminó sus días creyendo que Dios le podía responder, y a pesar de que le costara su vida, Dios podía cumplir su propósito con el cual le había permitido, hermanos, la vida. Y lo vemos, hermanos, que así fue. La Biblia lo registra que así fue en el capítulo 16 de Jueces. La Biblia nos enseña también acerca de Yefté. ¿Qué más digo contando de Sansón, de Yefté? Este era un hombre, hermanos, que la Biblia registra en el capítulo 11 de Jueces al capítulo 12, verso 7. Fue un hombre que nos enseña la Biblia que fue despreciado, hermanos, por sus mismos hermanos. Fue despreciado por sus mismos hermanos, lo tiraron a la calle. Fue un hombre que tal vez, hermanos, no tuvo
el apoyo de sus padres. No tuvo, hermanos, el apoyo de sus hermanos. La Biblia registra que se juntó con los vagos, con hombres, hermanos, malévolos, con personas, hermanos, que se encargaban de hacer tantas cosas. Esa era la vida de Yefté. Pero a pesar de todo ello, de la condición, hermanos, en la que él vivía, en la que él estaba, tal vez no porque él quería, hermanos, sino porque había sido despreciado, había sido tirado a ese tipo de vida. Nos damos cuenta que en un determinado momento, cuando el pueblo de Israel necesitaba a un líder, a un hombre, alguien, hermanos, que tuviera el valor, alguien, hermanos, que tuviera, amados hermanos, la fe en Dios, hermanos, para enfrentarse a sus enemigos, fueron y buscaron a este hombre llamado, hermanos, Yefté. Y a pesar de la condición en la que este hombre estaba, él creyó, amados hermanos, que Dios podía utilizar su vida. Él creyó que Dios podía, hermanos, continuar el propósito, hermanos, con la nación de Israel. Y se levantó y fue con sus hermanos. La Biblia dice que hizo voto delante de nuestro Dios, diciendo que lo primero que saliera de su casa a recibirle cuando él regresara de la batalla, hermanos, si Dios le daba la victoria, dice la Escritura, él dijo: lo primero que salga de mi casa a recibirme, se lo voy a ofrecer a Dios. Y la Biblia registra que Dios le dio una gran victoria, hermanos, a Yefté. Dios le dio una gran victoria, le creyó a Dios, hermano. Y cuando éste regresó a su casa, quien salió a recibirle fue su única hija, dice la Escritura. Y este hombre, amados hermanos, mostró su fe, su confianza, hermano, mostró su seguridad, mostró, amados hermanos, su firmeza, y cumplió así el voto que había hecho. Hombres de fe le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios, por eso es que aparecen registradas, hermanos, en esta nube de testigos. La Biblia habla de David, hermanos, un gran ejemplo de fe. En el segundo libro de Samuel, capítulo 8, verso 15, la Biblia dice que reinó David sobre todo Israel. Y David dice que administraba justicia, igualdad sobre todo el pueblo. Un hombre, hermanos, que caminó en justicia, que caminó en rectitud, hermanos, en los días de su reinado, dice la Escritura. Un hombre que le creyó a Dios, hermanos, que no tuvo nada de qué dudar del Dios que lo había, hermanos, llamado, el Dios que lo había ungido como rey. Él se presenta o aparece en la historia de Israel cuando la nación de Israel, hermano, estaba en un conflicto tremendo contra los filisteos. En el capítulo 17 de la primera carta de Samuel, vemos, amados hermanos, que ahí encontramos la aparición de David, o una de sus primeras apariciones, como este vino ahí al campamento donde el pueblo de Israel estaba peleando, hermanos, contra los filisteos. Y lo vemos, hermanos, que David llegó no en un buen momento, llegó en el momento en que el pueblo de Israel estaba atemorizado por sus enemigos. No había hombre que se levantara, hermanos, para pelear contra los filisteos, por la razón que de entre los filisteos había aparecido un hombre llamado Goliat, quien por 40 días, hermanos, se había presentado delante del pueblo de Israel, desafiándolo día con día, diciendo o pidiendo un hombre de Israel que peleara contra él, y que si él era derrotado, los filisteos iban a ser sometidos a ellos, pero si él derrotaba al israelita, Israel iba a ser sometido a ellos. Cuando este hombre alzaba su voz, cuando este hombre se presentaba delante de los escuadrones de Israel, la Biblia dice que los escuadrones de Israel corrían, se atemorizaban, temblaban de miedo. Aún Saúl, que era un hombre de guerra, que era un hombre grande, que era un hombre fuerte, la Biblia dice que era de hombro hacia arriba, hermano, más que todos los hombres en Israel. Con todo y esto, amados hermanos, este hombre también estaba atemorizado.
no sabía qué hacer. Y es ahí donde aparece este joven, hermanos, llamado David. Este niño, hermanos, se puede decir a la edad de unos 17 años, hermanos, aparece este joven llamado David, hermano, para escuchar lo que este hombre está haciendo. Mira a su pueblo atemorizado, y este hombre, amados hermanos, pone la fe en su Dios y dice: ¿cómo es posible que este filisteo incircunciso, cómo es posible que este hombre esté desafiando a los escuadrones del Dios de Israel? Dice David: yo voy a ir y voy a pelear con este hombre. David pone su confianza en Dios, hermano. La Biblia registra que trataron de ponerle armadura, de equiparlo, ya que David no tenía experiencia en batalla. Trataron de detenerlo, trataron de aconsejarlo, pero David tenía una fe terrible, amados hermanos. Él confiaba ya en Dios desde antes, desde su niñez. Él había crecido entre las ovejas, cuidando las ovejas de su padre, y él había visto cómo el poder de Dios lo había guardado. David decía, amados hermanos: yo he crecido entre las ovejas de mi padre, y cuando un león, cuando un oso viene y agarra una de mis ovejas, yo me lanzo tras de aquel león y se la quito, y si ellos se levantan contra mí, los agarro de sus quijadas, los mato, los destruyo, dice David. Y yo creo, yo confío que ese mismo Dios que me ha librado de las garras del oso y del león, ese mismo Dios también me puede librar de la mano de este hombre que se ha convertido en el verdugo de su pueblo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Una fe terrible, hermanos, una confianza terrible. El extremo que David dice: yo no puedo pelear con estas cosas, yo no puedo caminar con estas cosas, mucho menos con el equipo, con la ropa de guerra, con el equipo de guerra de otra persona. Dijo David: no, yo estoy acostumbrado a caminar de esta forma. Se enfrentó, dice la Biblia, hermanos, a línea de batalla con su morral, hermanos, con sus piedras que colocó allí, y habló, amados hermanos, aquel filisteo tratando de burlarse, tratando, hermanos, de desacreditar el valor que este tenía. Le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Gloria al Señor. O aquel hombre le dice: ¿crees que soy perro que vienes a mí con palos, con piedra? Y David se arma de valor y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, macho, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, le dice David, y hoy el Señor te entregará en mis manos, te cortaré la cabeza y las aves del cielo comerán tu carne. Qué tremendo valor, amados hermanos. Ese valor no se puede obtener de otra forma si no es teniendo la confianza, amados hermanos, en nuestro Dios, si no es creyendo en que Dios es un Dios de victoria, gloria al Señor, en que Dios es un Dios de estrategia, en que Dios, amados hermanos, es un Dios poderoso en batallas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La Biblia registra la victoria que Dios le dio, hermanos, a este joven. La victoria que Dios le dio al pueblo de Israel por la fe, amados hermanos, de este hombre llamado David. Y muchas hazañas, hermanos, encontramos en primera, en segunda de Samuel. Como Dios, amados hermanos, estuvo con este hombre. Le creyó a Dios, amados hermanos. Le creyó a Dios a tal punto que David, hermanos, escribía acerca de lo que Dios, hermanos, había hecho a su favor, de la confianza, de la fe, del valor que él tenía. Y en uno de sus salmos él dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aleluya. Aunque contra mí, dice David, se levante guerra, yo estaré confiado, dice el salmista. Yo estaré seguro, yo estoy convencido que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si Él es mi salvación o mi roca, ¿por qué voy a temer lo que el hombre me pueda hacer? Dice el salmista, aleluya. Él escribe diciendo: los gentiles o las naciones confían en sus carros, confían
subían en sus caballos. Mas yo, dice David, el nombre de Jehová, mi Dios, tendré memoria. Yo tengo memoria de lo que Él ha hecho por mí. Yo tengo memoria de las batallas que Él ha peleado a mi favor. Yo tengo memoria de la victoria que Él ha entregado a su pueblo. Yo tengo memoria, dice David, de los ejércitos poderosos que Él ha vencido sin ocupar mi fuerza, sin ocupar mi estrategia. Yo tengo memoria de todas las cosas que Dios ha hecho a mi favor, dice este hombre. Un hombre de fe, amados hermanos. Un hombre que tenía su confianza puesta en Dios. ¿Qué más os digo? Dice el salmista, hablando de estos hombres. Hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Yefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Samuel, hermanos, un niño que nació milagrosamente, como la Biblia lo registra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Gloria al Señor. Donde este joven, amados hermanos, a temprana edad, este niño es traído por su madre para dejarlo, hermanos, en el templo. Un hombre, amados hermanos, que desde temprana edad le creyó a Dios, hermanos. Desde temprana edad le creyó a Dios. Samuel, hermanos, miró todo tipo de situaciones, todo tipo de cosas mediante, hermanos, el tiempo que él estuvo como juez, como profeta, amados hermanos de Israel. Él miró muchas cosas, hermanos, pero esto no lo llevó a que debilitara en fe. Fue un hombre, amados hermanos, que siempre caminó con integridad, que siempre, amados hermanos, se mantuvo delante de nuestro Dios, obedeciendo lo que Dios le hacía. Fue un hombre que siempre estuvo llamando y exhortando al pueblo a la santidad y a la obediencia. Fue un hombre que siempre estuvo, hermanos, intercediendo por el pueblo y exhortándolo a que volvieran a Jehová su Dios. Aleluya. Samuel miró, hermanos, cuántas cosas. Él miró como los hijos de Elí, por ejemplo, hermanos, quebrantaban la ley de Dios, haciendo cosas abominables en el templo, pero él se mantenía íntegro delante de su Dios. Él miró como Elí no exhortaba como debería a sus hijos, pero él se mantuvo íntegro delante de los ojos de Dios. Aleluya. Él miró como el pueblo, hermano, se rebeló contra Dios, pero él, hermano, se mantuvo creyéndole a Dios en todo tiempo. Él miró como el rey Saúl, un hombre que fue puesto como el primer rey de Israel, desobedeció a Dios, amados hermanos, pero Samuel se mantuvo siendo fiel a Dios. Aún dice la Biblia que sus hijos se desviaron del camino, no caminaron como él caminó, pero eso no fue un impedimento para que él se debilitara en fe. Aleluya. Él terminó sus días creyéndole a Dios. Él terminó sus días, amados hermanos, sirviéndole a Dios con toda su fuerza, mostrando que su fe era real, que su fe era genuina. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mostrando que su fe no dependía de las circunstancias, mostrando que su fe, amados hermanos, iba más allá que sobre todas las cosas que podían mirar, que podían venir a su vida. Poderoso es el nombre de Dios. A pesar de que el pueblo de Israel lo despreció y le dijo: queremos a un rey. En otras palabras, le estaban diciendo: ya no queremos, ya no te queremos, ya no queremos que Dios siga gobernando nuestras vidas como lo ha venido haciendo. Nosotros queremos un rey. A pesar de todo ello, hermanos, él se mantuvo fiel a su Dios. ¿Qué más os digo de Samuel y de los profetas? Dice la Biblia. Al igual que Samuel, hermanos, como profeta, hubieron una cantidad de profetas que nosotros encontramos muchas veces frases muy pequeñas de ellos en la Escritura, pero fueron hombres que mostraron su fe, creyendo lo que Dios hablaba, amados hermanos, a sus vidas, que no dudaron en dar la palabra que Dios puso en su boca cuando Dios, hermanos, hablaba a sus vidas. No dudaron en llevar la palabra a reyes, no dudaron en llevar la palabra a sacerdotes, no dudaron en llevar la palabra al pueblo en rebeldía y con un corazón endurecido. Ellos, hermanos, obedecían a Dios. ¿Y por qué razón? Porque se mantenían en fe, dice la Escritura.
¿Qué más os digo? Porque tiempo me faltaría hablando de Gedeón, de Barak, de Samson, de Yefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, dice la Escritura. Y menciona que por fe conquistaron reinos. Hay una lista, hermanos, de todas las cosas que ellos libraron, que todas las cosas que ellos hicieron, de todas las cosas que ellos atravesaron, de todas las batallas, de todas las victorias que ganaron. Hay una lista, hermanos, en estos versículos de todas las cosas, hermanos, que estos hombres obtuvieron por medio de la fe. Aleluya. Por medio de la fe. Por la fe conquistaron reinos, dice la Escritura. Amén. Por la fe, amados hermanos, conquistaron reinos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Como lo hizo, amados hermanos, Josué. La Biblia registra en el capítulo 12 del libro de Josué que Josué, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que peleó contra 31 reyes, contra 31 reinos, hermanos, y obtuvo victoria. Obtuvo victoria, aleluya. Porque se mantuvo creyéndole a Dios. Fue un hombre, hermanos, que cuando necesitó el favor de Dios, hermanos, no dudaba en pedir la ayuda de Dios. Fue un hombre, hermanos, que cuando necesitó el favor de nuestro Dios, hermano, él clamaba, él oraba a su Dios y sabía que tenía respuesta. De tal manera que en el capítulo 10 de Josué registra, hermanos, que Josué está peleando ahí una batalla importante, hermanos, y el día se acortaba, la noche no era beneficiosa para él, ya que tenía muchos obstáculos, y él oró a Dios, hermano, para que la luna se detuviera, para que el sol se detuviera, amados hermanos. Y la Biblia dice que así sucedió, gloria al Señor. Qué fe, hermanos, la de estos hombres. Qué fe, no conocían de ciencia. Es más, la Biblia dice que le dijo: sol, detente en Gabaón. Y a la luna también le ordenó que se detuviera. Cuando hoy la ciencia dice que el sol y la luna no se mueven, sino que es que la tierra gira, amados hermanos, alrededor. A él no le importó la ciencia. Él no tenía conocimiento de estas cosas, pero tenía fe en que Dios, hermanos, podía aún paralizar el día. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y obtuvo una victoria tremenda en aquel día. Con la fe conquistaron reinos. 31 reyes, hermanos, Josué venció, derrotó. 31 ciudades, hermanos, comenzando desde Jericó. Hermanos, este hombre, hermanos, derribó, las conquistó, y por la fe, dice la Escritura, por la fe alcanzaron justicia, amados hermanos, como Abraham, que dice la Biblia que creyó y le fue contado por justicia, porque le creyó a nuestro Dios. Por la fe, dice la Biblia, alcanzaron promesas, amados hermanos, como Josué y Caleb. La Biblia registra en el libro de Números capítulo 14 que fueron los únicos, amados hermanos, que entraron a la tierra que Dios había prometido, hermanos, a los que habían salido de Egipto, porque tuvieron la fe, porque tuvieron la confianza, porque no se mostraron incrédulos delante de lo que Dios había dicho. Por la fe alcanzaron promesa, dice la Escritura. Por la fe, dice, taparon boca de leones, como aquel hombre llamado Daniel, que la Biblia registra en el capítulo 3 del libro de Daniel, hermano. Un hombre que no se doblegó ante ningún imperio. Un hombre que, a pesar del veredicto del rey, que era contrario a lo que Daniel creía, un hombre que, a pesar de que dijeron: el que se arrodille delante de otro Dios va a ser lanzado al foso de los leones, este hombre permaneció creyendo a Dios. Y dice la Biblia que Daniel se mantuvo fiel y oraba 3 veces al día, abriendo sus ventanas como lo hacía antes, adorando al Dios a quien él servía. No le importó, hermano, lo que le estaban diciendo, y por esa fe, cuando él fue lanzado al foso de los leones, la Biblia registra, amados hermanos, que no sufrió ningún daño. Aleluya. No sufrió ningún daño, porque creyó, amados hermanos, que Dios estaba con él. Aleluya. Creyó que Dios podía ayudarlo en medio de todo y manifestarse como Dios
cautivos en Babilonia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por la fe, dice la Biblia, estos hombres, amados hermanos, apagaron fuegos impetuosos, como lo hicieron aquellos 3 jóvenes en el libro de Daniel capítulo 3, hermanos, donde habla de Sadrach, Mesach y Abednego, nombres que les pusieron en Babilonia. 3 jóvenes que trataron, hermanos, de amedrantarlos, trataron de que negaran a su Dios, los trajeron delante del rey, y por no inclinarse y no hacer lo que el rey estaba pidiendo, ellos, hermanos, decidieron esperar en Dios hasta el último momento. Una fe, amados hermanos, ejemplar que miramos en estos jóvenes, al punto que el rey les dice que Dios les podrá librar del horno del fuego. Ellos le dicen: el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar. Pero su fe iba más allá de eso, amados hermanos. Su fe iba más allá, diciendo ellos: y si no nos libra, sépase, oh rey, que aunque no los librase, tampoco le vamos a negar. Aleluya. Tampoco nos vamos a doblegar ante lo que usted nos está diciendo. Tampoco vamos a desobedecer a lo que Él nos ha mandado, que solo debemos adorarlo a Él. Aleluya. Tampoco, dijeron estos hombres, aunque no los libre, nuestra fe, dicen estos hombres, está más allá de lo que ustedes pueden imaginar. Ellos, hermanos, estaban dispuestos a morir, aleluya. Y vemos cómo Dios los salvó por esa fe impresionante. Por la fe apagaron fuegos impetuosos. Tanto así, amados hermanos, que el horno donde fueron lanzados había sido calentado 7 veces de lo normal, dice la escritura. Que los que llegaron a lanzar a estos jóvenes al horno fueron quemados, fueron alcanzados por la llama. Mas sin embargo a ellos, hermanos, dice la Biblia que ni uno de sus cabellos, ni su ropa, ni golía fuego, ni golía ceniza, hermanos, porque Dios estuvo ahí con ellos en el horno de fuego. Ellos creyeron, gloria al Señor, aleluya, que Dios podía, hermanos, librarlo y estar con ellos, hermanos. Y fue así. Por la fe apagaron fuego impetuoso, dice la escritura. Por la fe, hermanos, evitaron filo de espada, dice la palabra del Señor. Porque le creyeron a Dios, hermanos. Hombres, como ya hemos mencionado, como David. Hombres, hermanos, como Josafat. Hombres como Ezequías, hermanos, que la Biblia registra que cuando grandes ejércitos vinieron, hermanos, contra ellos, hermanos, se despreocuparon de cuántos hombres de guerra tenían. Ellos se despreocuparon de cuántas espadas y cuántos carros, hermanos, y cuántos caballos tenía. Ellos se despreocuparon de cuántos hombres, hermanos, que lanzaran flechas tenía. Ellos fueron y se arrodillaron delante de su Dios. Aleluya. Entraron, amados hermanos, en comunión con Dios. Convocaron al pueblo, llamaron a los profetas y comenzaron a clamar al Dios. Y sin ocupar una sola espada, derrotaron a sus enemigos por medio de la fe. Por la fe evitaron filo de espada. No pelearon cuando llegaron al lugar. En el caso de Josafat había una tendalada de hombres. La Biblia, hermano, dice que Dios había peleado. Como tal se lo había dicho a Josafat: no habrá lugar para vosotros en esta batalla. Estén tranquilos porque no hay lugar para vosotros. Y solamente llegaron a recoger el botín, dice la escritura, a recoger el tesoro, a recoger el oro, las cosas que aquellas naciones poseían, porque Jehová había peleado por ellos. Aleluya. Y todas estas cosas, hermanos, las obtuvieron por medio de la fe. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Por la fe, dice la escritura, sacaron fuerza de debilidad, amados hermanos. Le creyeron a Dios, hermanos, aún cuando sus cuerpos eran débiles, aún, hermanos, cuando no tenían fuerza física, aún cuando sus años ya habían avanzado. En el caso de Sara, que ya la hemos mencionado días atrás, dice la Biblia que siendo estéril, hermanos, y anciana, recibió fuerza para concebir y dio a luz, hermanos, al hijo de la promesa. De igual manera, la Biblia nos dice que
Abraham, hermano, siendo ya casi de 100 años, no se debilitó en fe, aunque él sabía que su cuerpo estaba ya casi muerto, dice la escritura. Se mantuvo, hermano, fortaleciéndose en fe, dándole gloria al Dios que le había dado las promesas. Sacaron fuerza de debilidades y le creyeron a Dios y obtuvieron, amados hermanos, la respuesta. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por esa fe dice la Biblia, hermanos, que otros se hicieron fuertes en batalla porque le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios, hermanos. Llegaron a obtener grandes victorias porque le creyeron, amados hermanos, a nuestro Dios. Se hicieron fuertes en batallas. Tal vez no eran hombres experimentados, pero tenían confianza en Dios, hermanos. Le creyeron a Dios. La Biblia registra por lo menos, hermanos, alrededor de unos 40 hombres que llegaron a la cueva de Adulán, donde David estaba. Hombres, hermanos, atribulados, endeudados, afligidos de espíritu, dice la escritura. Pero de ahí, amados hermanos, estos hombres fueron capacitados, fueron instruidos por David. Le creyeron a nuestro Dios, amados hermanos, de tal manera que la Biblia termina, hermanos, registrando que estos hombres, hermanos, se convirtieron en los hombres más valientes, hermanos, del reinado de David. Hombres que se hicieron fuertes en batalla. Hombres como Jonatán, el hijo, hermano, de Saúl, que no era un hombre, hermanos, que lideraba al ejército, que no era un hombre, hermanos, experimentado en tantas batallas. Pero cuando el pueblo de Israel estaba atemorizado, la Biblia registra que él y su paje de armas le creyeron a Dios y subieron al campamento de los filisteos y comenzaron, amados hermanos, a derrotar a los filisteos, porque ellos creyeron que Dios se los había entregado en su mano. Hombres que se hicieron fuertes en batalla. Cualquiera que los mirara, hermano, y estos que van a pelear, estos que van a hacer, mírenlos cómo están en depresión, son jóvenes, no tienen experiencia, son personas que no han sido instruidas, pero pusieron su confianza en Dios, aleluya, y miraron grandes victorias durante sus días, amados hermanos. Jóvenes o hombres, hermanos, como Sama, un hombre que registra la escritura, que dice, hermanos, que le creyó a Dios, se cansó de que los filisteos y los enemigos venían y tomaban sus terrenos, tomaban sus sembrados. Este hombre dice que él solo se paró firme, amados hermanos, y enfrentó a este grupo de personas y comenzó a pelear contra ellos, comenzó a vencerlos, a derrotarlos, de tal manera, dice la Biblia, que su espada se quedó pegada en su mano. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hombres que le creyeron a Dios, se hicieron fuertes en batalla por medio de la fe. Creyeron, amados hermanos, que Dios los podía ayudar y Dios les dio grandes victorias, aleluya. Poderoso es el nombre de Dios. Dice que por la fe persiguieron o pusieron en fuga a ejércitos poderosos, como lo hizo Barak y los que ya hemos mencionado. Por la fe también, dice el escritor, las mujeres recibieron a sus muertos, dice, mediante resurrección. Amén. Por la fe, hermanos, por la fe en Dios, recibieron a sus muertos. Hace referencia a aquella viuda de Sarepta que recibió a Elías en el tiempo de la hambruna de Israel. Hace referencia a esta mujer que tenía un único hijo, hermanos. Y en los días que Elías estuvo ahí posando, hermanos, habitando en esa casa, la Biblia registra en el libro de Reyes, en capítulo 17, en el verso 20, que en esos días murió el hijo, hermanos, de esta viuda. Murió el hijo de esta viuda. Y estando ahí Elías, hermanos, oró por este niño, por este joven. Dice la Biblia que Elías, clamando a Dios, dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño, dice a él. Y Jehová, dice la escritura, oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y revivió, y dice que Elías, tomando al niño, lo trajo y lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Por la fe
dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Vemos aquel caso, hermano, de la tsunamita, aquella mujer que preparó un aposento para el profeta Eliseo, que Dios, hermanos, le regaló un hijo milagrosamente. Después de que este niño nació y creció, también murió. Y la Biblia dice que Eliseo oró, hermanos, por este niño. Y Dios, hermanos, lo revivió, lo resucitó, amados hermanos. Y este Eliseo dice que hizo llamar a esta tsunamita y le dijo, toma, he aquí tu hijo. Recibieron a sus muertos mediante resurrección. Creyeron que Dios, hermanos, quien había preservado en el caso de la viuda de Sarepta días antes, la Biblia dice que ella preparaba lo último que tenían para comer y esperar morir ella con su hijo. Pero Dios milagrosamente había multiplicado la harina, milagrosamente había multiplicado el aceite, y ya no solo comió una comida él y su hijo, sino que también estaba siendo sustentado Elías, el profeta de Dios. Esta mujer había visto, hermanos, que Dios tenía poder. Esta mujer sabía que el Dios de Elías tenía poder. Por lo tanto, amados hermanos, creyó en su corazón que Dios podía obrar un milagro. La tsunamita que no tenía hijos, ella miró que se cumplió la palabra que Dios dio a través del profeta. Y cuando su hijo murió, vino en busca del profeta. Tal vez con dolor, con resentimiento, dijo cosas que no debería. Pero yo creo fielmente que estas mujeres, hermanos, por lo que aquí se registra, tenían fe en ese Dios de los profetas, aleluya. Y recibieron a los muertos mediante resurrección, dice la Escritura. Dice, mas a otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección, dice la Escritura. Hombres que, hermanos, sufrieron tormentos terribles. Hombres que no negaron el nombre de nuestro Dios. Hombres que pasaron por procesos difíciles, amados hermanos, en su vida. Sufrieron tormentos en su vida, hermanos. Otros, dice la Escritura, experimentaron vituperios y azotes. A más de estos, prisiones y cárceles. Hace referencia a aquel José, amados hermanos, que la Biblia registra en el capítulo 39 de Génesis, que fue puesto injustamente en la cárcel, hermano. Hombres como Jeremías, que una y otra vez fueron puestos en las cárceles. Hombres como el profeta Micaías, que cuando hablaba lo que Dios le decía, lo ponían en la cárcel, hermano. Hombres que sufrieron vituperios, rechazo, desprecio, sufrieron azote, fueron azotados, amados hermanos. Fueron puestos en prisiones y en cárceles por medio de la fe que ellos profesaban, o por la fe que ellos profesaban. Crecieron, hermanos, en tiempos difíciles de apostasía, en tiempos difíciles donde la idolatría se había apoderado de la nación, había cobrado fuerza, pero ellos se mantuvieron fieles a nuestro Dios, le creyeron a Dios, no le tuvieron miedo a las amenazas, no le tuvieron miedo a las cárceles, no le tuvieron miedo a los desprecios, no le tuvieron miedo a estas cosas, y guardaron, amados hermanos, su fe en Dios. Hombres que sufrieron todas estas cosas, dice la Biblia. Otros fueron apedreados. En el caso de Zacarías, la Biblia registra que el profeta Zacarías, amados hermanos, fue apedreado y murió así, de esa manera, en Segunda de Crónicas capítulo 24 verso 21. Otros fueron aserrados, dice la Escritura. Por la historia conocemos que el profeta Isaías murió, amados hermanos, partido en dos pedazos. Hombres que murieron por la fe en su Dios. Hombres, hermanos, que fueron puestos a prueba, dice la Escritura. Fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de allá para acá, en el caso de Elías, cubierto de pieles y de ovejas. Cantidad de profetas en los días de Elías, hermano, murieron a filo de espada por su fe. De tal manera que cuando Dios le habla a Elías y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Elías ahí, hermanos, dice, he sentido el vivo celo por Jehová vuestro Dios, porque su pueblo lo han dejado, han derribado sus altares, y dice, y han matado a filo de espada a sus profetas. Y además de esto, dice Elías, me buscan a mí para quitarme la vida.
Hombres, hermanos, que fueron muertos a filo de espada. Hombres que anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra. Pobres, angustiados, maltratados, dice la Escritura. Hasta por 40 días Elías tuvo que huir, esconderse entre las cuevas, huir por los montes por causa de su fe. No porque fuera un delincuente, no porque fuera un rebelde, no porque, amados hermanos, se había rebelado contra Dios. No, huyó por su fe, amados hermanos. Anduvo en esos lugares. Hombres que le creían a Dios, hermanos. Hombres que se pararon firme en toda adversidad que vino contra ellos. La Biblia dice que el mundo no era digno de esos hombres. No era digno, hermanos, que esos hombres habitaran en este mundo. Hombres, hermanos, que estaban definidos, decididos a todos. Hombres, hermanos, con un valor extraordinario. No retrocedían por nada, hermanos, por nada. No negaban a su Dios por nada. No lo negaban, aunque estuvieron solos, aunque tenían temores, aunque le pidieron a Dios muchas veces, a lo mejor quítame la vida. Pero mantuvieron, amados hermanos, esa fe en Dios. Mantuvieron esa fe en Dios, dice la Escritura. El que tiene una fe verdadera, amados hermanos, este persevera. Este alcanza, amados hermanos. Este pelea hasta el final. Este obtiene victorias, aleluya. Y ese es el ejemplo de fe que Dios está dando a través de esta escritura a los hebreos y a nosotros, amados hermanos. Nos está diciendo Dios que antes que nosotros hubieron esta cantidad de personas con una fe sólida, con una fe determinada, con una fe, amados hermanos, que no los pudo mover nada de lo que ellos creían. Esto es, hermanos, tener una fe verdadera. Tener una fe verdadera. No hay batalla, no hay ejército, no hay enemigo que pueda hacernos retroceder. No hay nada, hermanos, que pueda apartarnos de la fe de la cual hemos creído. No hay proceso, hermano. No hay amenaza. No hay fuego de prueba que nos pueda apartar de esta fe. No hay espada que pueda apartar a alguien, hermano, cuando tiene una fe real en Dios. No importa, amados hermanos, cuando alguien cree, no importa su condición, amados hermanos, física. No le importa. Lo que cuenta es la fe, amados hermanos. Lo que cuenta es la fe. Nada nos puede apartar cuando tenemos una fe sólida. Que nuestros hijos mueran, tenemos fe que un día van a resucitar. Que nos pongan en la cárcel, hermano, no nos aparta nada de eso. Que la pobreza, que el vestido, hermanos, que los bienes de este mundo. Alguien que tiene una fe verdadera no se aparta de Dios por nada. Y eso es la enseñanza que Dios está dando a través de estos versículos, hermanos. Que cada uno de nosotros, hermanos, nos demos cuenta que no tenemos excusa alguna para decir que no se puede vivir creyéndole a Dios. No tenemos excusa alguna. Por donde le busquemos, quedamos encerrados por una nube de testigos. Por donde le busquemos, estamos rodeados por una nube de hombres que nos dicen sí se puede. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cuando vamos, hermanos, diciendo no, yo no puedo esto, hay alguien de ellos que nos dice sí se puede. Yo pude con la fe. Yo pude cuando le creí a Dios. El Señor me dio victoria. El Señor me fortaleció. El Señor cumplió su promesa. Yo recibí respuesta. Alguien va a decir yo fui librado de la boca de los leones. Yo fui librado de las llamas de fuego. Yo pasé un proceso similar. Yo obtuve respuesta de nuestro Dios. No tenemos excusa, iglesia. No tenemos excusa para decir que no podemos vivir por fe.
Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Necesitamos una fe, hermanos, como la de estos hombres. La Biblia nos dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 7, si no me equivoco, hermanos, o uno de los versículos del capítulo 13 dice: acordaos de vuestros pastores y considerad, dice, su fe y imitarlos. Aleluya. Imitarlos. Amados hermanos, si vemos que el resultado que estos hombres obtuvieron mediante la fe es bueno, mantengámonos firmes, hermanos. Creámosle a nuestro Dios. Mire que la Biblia dice que a pesar que estos hombres recibieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. A pesar de que los días y los meses y los años pasaron, hermanos, ellos no dejaron de creer en Dios. Estaban agonizando y allí estaban diciendo: acuérdense de sacar mis huesos cuando salgan de aquí. Allí, hermanos, estaban diciendo: acuérdense, lo que Dios ha prometido tendrá su cumplimiento. Hombres que estaban en el lecho de la muerte, hermanos, y no se debilitaron en fe. No recibieron lo prometido, pero murieron creyendo, hermanos, en que el Dios que les había prometido es fiel. Aleluya. Es fiel, amados hermanos, y cumplirá sus promesas. La Biblia nos enseña, hermanos, que estos hombres no recibieron, dice, lo prometido, y mediante hermanos, lo que se les fue prometido, porque Dios dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aleluya. Es decir, amados hermanos, que todos, tanto ellos, los santos del Antiguo Testamento, como los que hemos creído, amados hermanos, en el nuevo pacto, hermanos, todos nosotros tendremos o alcanzaremos las promesas en Dios en aquel día. Todos seremos recompensados, todos recibiremos la herencia, amados hermanos, de la promesa eterna. Todos, amados hermanos, llegaremos a estar en esa ciudad celestial que estos hombres, amados hermanos, creían que iban a recibir. Todos llegaremos a vivir en esa ciudad que no es construida por hombre alguno, hermanos. Una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto, hermanos, y constructor es Dios. Todos llegaremos a obtener, hermanos, esa recompensa por haber guardado nuestra fe, como el apóstol Pablo termina su día diciendo: he acabado mi carrera, he peleado la batalla y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que Dios ha prometido a todos los que aman y esperan su venida. Todos recibiremos recompensa de parte de nuestro Dios. Pero tenemos que mantenernos en fe. No retrocedamos por nada. No somos de los que retrocedemos. Con ese mensaje comenzamos en el capítulo 10. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, en el verso 39. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de su alma. Aleluya. No somos de los que retrocedemos, hermanos. Hay quienes que retroceden porque no tienen fe, porque su fe no es verdadera, porque su fe no está puesta en Dios, porque no están convencidos, porque no están seguros. Pero nosotros mantengámonos en fe todos los días de nuestras vidas. Yo no sé, hermanos, cuándo volveremos a escuchar otra vez estas enseñanzas. A lo mejor nosotros ya no las volvamos a escuchar. Pero guardemos en nuestros corazones todo este tiempo que hemos estado en este lugar escuchando acerca de la doctrina de la fe. Solamente, hermanos, con la fe en nuestro Dios vamos a poder vencer todas las batallas en este mundo. La Biblia dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Nuestra fe, hermanos, es la victoria. Solamente así vamos a poder vencer, iglesia. Solamente así vamos a poder llegar al final de esta batalla. Solamente así vamos a coronar esta carrera, creyéndole a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Que nada nos mueva de lo que hemos, hermanos, creído. Que nada nos mueva de este camino que hemos emprendido. Que nada los desvíe. Que nada los aparte, iglesia. Nada, hermanos.
Mantengámonos en fe. Creámosle a nuestro Dios. Aunque el día de mañana nos toque estar con una espada en nuestro cuello, hermanos, creámoslo, el dolor de la muerte va a pasar, pero el gozo que nos espera es eterno. La bendición que nos espera es eterna. Creámosle a nuestro Dios, creámosle. No importa lo que vayamos a pasar en este mundo, perseveremos hasta el final con fe en nuestros corazones, que tendremos el resultado que estos hombres obtuvieron. Póngase sobre sus pies en esta tarde y démosle gracias a Dios por este periodo de enseñanza, por esta serie de enseñanzas acerca de la fe que hemos obtenido. Démosle gracias a Dios por estos ejemplos, por estos hombres que quedaron allí registrados en la palabra de Dios. Démosle gracias a Dios y a la vez pidámonos que los fortalezca, que nos ayude, hermanos, a imitar la fe que estos hombres tuvieron, a mirar como ellos miraron, a poner la mirada en lo invisible, a poner la mirada en el galardón que les espera. Ayúdanos, Dios mío, a permanecer, Señor, creyendo, a fortalecernos en fe, Dios, cada día, Señor, de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas, Dios mío, que por nada nos desviemos, Señor, que por nada, Señor amado, nos extraviemos de la verdad, que por nada, Dios mío, nos apartemos. Ayúdanos a perseverar, Dios. Ayúdanos, guarda nuestras vidas, guarda nuestras almas. Fortalécenos, Dios, cada día de nuestras vidas. Danos esa fuerza que necesitamos. Disipa cualquier síntoma de duda en nuestras vidas. No permita, Dios mío, que baje a nuestros corazones. Disipa, Señor, toda obra del enemigo. Ayúdanos a permanecer en fe. Queremos perseverar hasta el final. Queremos coronar nuestra batalla. Queremos unirnos a esa nube de testigos en aquel día. Oh, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a caminar en obediencia, Dios mío, a renunciar a lo que tengamos que renunciar por la fe que hemos abrazado, a dejar a un lado lo que tenga que dejarse, Dios mío. Ayúdanos, Padre de la gloria. Ayúdanos, Padre, a caminar con ustedes, Señor, siempre. A caminar en obediencia, Señor de la gloria. A mostrar, Señor, a dar testimonio de esta fe de la cual hemos creído todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos a estar seguros, convencidos, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en esta hora. Que tu nombre sea glorificado, Dios. Que tu nombre sea glorificado, Dios mío, aleluya. Que nadie, Señor amado, de los que están escuchando este mensaje, Señor amado, puedan, Padre, separarse, puedan negarle. Nadie, Señor amado. Ayúdalos, Padre de la gloria, a seguir hacia adelante, a preservar, Señor amado, esta fe, a cuidar de nosotros, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para honra y gloria suya, para ver esos resultados, Señor amado, que tu palabra, Señor, nos enseña, para alcanzar esas promesas que son reales, que son ciertas, Dios, porque vienen de un Dios fiel. Alabado sea tu nombre en esta tarde. Fortalece a este pueblo, fortalece cada vida,
Fortalece cada joven que está en este lugar. Fortalece, Padre, cada familia. Fortalécenos en fe para honra y gloria suya, Señor. Restaura la fe de aquellos, Padre, que se está deteriorando. Restáurala, Dios mío. Restáurala, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos para honra y gloria suya en esta tarde. Gracias te damos, Señor, por lo que